Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más del canal de YouTube de la región Centro Occidente. Les saluda su amiga Sonia Gabriela Olvera Jiménez, enlace de apoyo a federadas y secretaria de la Comisión Fiscal Internacional de esta región. El día de hoy, la cápsula le corresponde a la Comisión Fiscal Internacional de esta región Centro Occidente y tenemos a nuestro gran amigo, el contador público certificado Andrés Villalpando Fonseca, del Colegio Hermano de León. Él nos va a platicar sobre un tema muy novedoso y muy interesante, como lo es la entrada en vigor del instrumento multilateral en nuestro país, en México. Y este instrumento, pues precisamente nos habla para evitar la doble tributación en los diferentes tratados internacionales que tenemos celebrados con otros países. Muy bien, querido amigo, adelante, los micrófonos son tuyos, te escuchamos. Buen día a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a esta sesión donde vamos a ver un tema técnico muy interesante que está relacionado con la entrada en vigor del instrumento multilateral. Pero bueno, antes de entrar me presento, soy Andrés Villalpando Fonseca, soy socio director de la firma Capite, pero lo más importante para los efectos del día de hoy, formo parte de la Comisión Fiscal Internacional de la región Centro-Occidente y bueno, como inicio de este año, platicando con nuestro presidente, con Chava Sánchez, Alfredo Palacios, con Gaby Olvera, tenemos la iniciativa de hacer un pequeño extracto de las sesiones que estamos llevando a cabo para poderlas publicar por YouTube y compartir los conocimientos con todos ustedes. Y bueno, me tocó ser uno de los conejillos de Indias y pues encantado de estar aquí con ustedes y poder platicar de este tema que es muy interesante y que seguramente cambiará en mucho la posición de México respecto a los tratados para evitar doble imposición bilaterales y que se verán modificados con este instrumento. Pero bueno, pues entrando un poquito en materia, lo primero que quiero platicar con ustedes es el tema del antecedente. Creo que todos los que nos dedicamos a la materia fiscal internacional, pues para nosotros el término BEPS es un término muy familiar, ¿no? Viene de este plan de acción de los equipos de los países miembros de la OCDE, en el cual pues este plan de acción que se nos dio a conocer en 2013 constaba de 15 acciones y estas 15 acciones estaban fundamentadas en tres pilares fundamentales, ¿no? Primero, la coherencia que debe tener el impuesto sobre la renta en el plano internacional. Segundo, alinear la tributación con la sustancia de los negocios. Y finalmente, fortalecer la transparencia en el contexto fiscal internacional, aparejada con la certeza y la predictibilidad que debe tener tanto el contribuyente como la autoridad fiscal. Realmente se hizo un trabajo importante y estas 15 acciones pues fueron, digamos, los acuerdos de este grupo de países y que se han ido llevando poco a poco o se han ido implementando poco a poco en los países miembros. Por ejemplo, México pues tiene ya bastantes de estas disposiciones o de estas acciones implementadas en legislación doméstica. Y el tema que nos atañe el día de hoy, que es el tema del instrumento multilateral, justamente está señalado en la acción 15, ¿no? Que se escuchaba muy retador en su momento, ¿no? Desarrollar un instrumento multilateral para modificar los tratados bilaterales. A mí sí me preguntan, allá en aquel lejano 2013, pensar en que tuviéramos la capacidad, como mundo, digamos, o entre todos los países, pensar en tener la capacidad de, en un solo instrumento, que un país fuera capaz de modificar todos los tratados bilaterales, sonaba más que retador, pues poco creíble. Era difícil pensar que se pudiera lograr, digamos. Sin embargo, la voluntad de los países, pues logró conseguir poner en blanco y negro este documento, ¿no?
Por ejemplo, y para ya hablar del caso preciso, desde 2015, por ahí en febrero de 2015, se iniciaron los trabajos para darle seguimiento al plan de preparar este instrumento. Y lo que es más, no solamente los países de la OCDE se vieron motivados para formar parte de estas comisiones y formar el instrumento, sino que realmente fueron más de 90 países. Por ahí recuerdo que el G20 estuvo involucrado, en fin, eran 99 países y 6 jurisdicciones más. Entonces, imagínense ustedes más de 100 administraciones tributarias de diferentes países poniendo todo lo mejor que tenían de sus capacidades para lograr poner un instrumento flexible que los ayudara al mismo tiempo, cuidando los intereses de todos, poder lograr modificar sus tratados bilaterales sin tener que ir al desgaste de modificar tratado por tratado, país con país. Esta tarea que se da a conocer el 24 de noviembre de 2016 se materializa con el documento que se denomina Convenio Multilateral. Acá ponemos el nombre en inglés por si quieren la referencia, que es el Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting. Es muy interesante porque es un documento que da los lineamientos de lo que se persigue, cómo se fundamenta, cómo se integra y resulta ser aceptado por todos los países miembros, ¿no? Finalmente, este instrumento le permitiría a aquellos países modificar sus estructuras y buscar principalmente llevar a cabo algunas premisas que aquí señalamos, en particular, las referidas en la acción 2, en la acción 6, en la acción 7 y en la acción 14. Teniendo como una de las bases principales buscar dentro de este documento algunos lineamientos que se consideran como estándar mínimo y algunos otros lineamientos que fueran totalmente opcionales. Entonces, si nosotros analizamos el documento de la Convención Multilateral de Fondo, podemos encontrar que las acciones 2 y 7, que son importantes, no establecen estándares mínimos. Sin embargo, si vemos las acciones 6 y 14, ahí sí hay estándares mínimos. Luego, entonces, aquel país del que estemos hablando, por ejemplo, España, por ejemplo, Japón, en el momento de adherirse a la aplicación de este instrumento multilateral, entonces tienen la obligación de ceñirse al estándar mínimo. Es muy importante que uno de los objetivos primordiales de esto es que verdaderamente un tratado para evitar la doble imposición fiscal pues cumpla ese objetivo, la no doble imposición. Sin embargo, trata de evitar la no imposición en ninguno de los dos lados, ¿no? O trata de evitar también una imposición reducida en los dos lados. Luego, entonces, vienen aquí, hablando de la acción 6 y de la acción 14, reglas antiabuso muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, y hablando del tema de México, México elige ir por dos reglas básicas y de hecho las pone como condiciones las dos, ¿no? Que es la regla de propósito principal y la regla de limitación de beneficios en un esquema simplificado. Por sus siglas en inglés, Principal Purpose Test, que es PPT, o por sus siglas en inglés LOB, que es limitación de beneficios, hacen o conllevan al tema de que México está eligiendo una posición dura respecto de estas reglas antiabusos para determinar que en el momento de que algún extranjero del país contratante del que estemos hablando, si quiera acceder a los beneficios que otorga el tratado bilateral, tendrá que cumplir con estos requisitos y si en caso de que cayera en una regla antiabuso, entonces los beneficios de tratado no serían aplicables, ¿no? Hablando un poco más sobre el instrumento bilateral, por ejemplo, que tiene México con España, con Estados Unidos,
El de Estados Unidos ya tiene una regla de limitación de beneficios bastante extensa, ¿no? Podríamos decir que el instrumento multilateral que se aprobó, ¿no?, en Francia tiene una regla de limitación de beneficios no tan estricta. Sin embargo, la flexibilidad del convenio nos permite tratar diferentes a los países siempre y cuando los países lo acepten. Y voy a poner un ejemplo. Si México, como les comento, elige para la regla de antiabuso ser tratado como tratar a los demás como PPT más LOB, pero el país con el que estemos haciendo la transacción eligió solamente PPT y no le permite a México tratar LOB simplificada, luego entonces pues hay un desacuerdo. El país con el que estamos hablando tendría que aprobar utilizar en forma simétrica el instrumento. Si no es así, entonces México no puede aplicarlo. El caso concreto es que México elige estas dos posturas o elige estas dos opciones para la regla antiabuso, pero por ejemplo la mayoría de países de Comunidad Europea no lo elige. Luego entonces parecería que en los tratos con esos países tendríamos que ir solamente por regla PPT. Ahora bien, dicho esto, es importante mencionar que si bien es cierto, la OCDE da a conocer su convención multilateral en noviembre de 2016, México se toma solamente diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y 7 días de junio, o sea, 6 meses y algunos días, para adherirse al convenio. Va a la OCDE y les dice, oye, yo ya revisé mi situación fiscal, yo estoy convencido de que este instrumento debe ser implementado en mi país y me adhiero. Y en ese momento, México toma la responsabilidad de regresar a su legislación doméstica y hacer las aprobaciones correspondientes. Ustedes recordarán que en tratándose de tratados internacionales, quien tiene que aprobar y ratificar este tipo de acuerdos es el Senado de la República. Luego entonces, preparé para ustedes este pequeño cuadro donde se muestra el protocolo que llevó a cabo México para efectos de la aprobación. Y es curioso que el 7 de junio que México que México firma el acuerdo de adhesión, se lleva desde el 7 de junio de 2017 hasta el 6 de octubre de 2022 para efectos de presentarlo ante el Senado, para efectos de su revisión y aprobación. Es curioso, ¿no? Porque después del 6 de octubre que se presenta en Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Secretaría de Hacienda, tan solo en 6 días es aprobado y después, en menos de un mes, es publicado en el Diario Oficial de la Federación. Luego entonces, y en el afán de hacer esto para ustedes relativamente simple, les podría confirmar que hoy, diciembre de 2022, el proceso de aprobación en México está 100% concluido. Podríamos entonces señalar que la Convención Multilateral está ratificada por el Senado. Así lo indica el decreto que se publicó el 22 de noviembre del 2022 por el presidente de México, en el cual se especifica que el dictamen aprobado en comisiones es oficial y está aprobado por el Senado. Siguiendo entonces en este orden de ideas, queda pues hacer un análisis respecto de qué sigue después de la aprobación doméstica en México, ¿no? Y para tales efectos es importante referirnos al propio cuerpo del dictamen, el cual está dividido en secciones, y en la sección 7, que se estipula o se denomina parte de las disposiciones finales del dictamen aprobado, vienen 2 artículos, el artículo 34 y el artículo 35. Me referiré primero al artículo 34, en el cual se establece
que la entrada en vigor se llevará a cabo siguiendo un protocolo en donde el país del que estemos hablando, en este caso México, deposita el dictamen ya ratificado por el país ante el secretario de la OCDE. Y una vez que este documento está depositado, se tienen que esperar 3 meses completos y a partir del primer día del cuarto mes entrará en vigor. Luego entonces, en el caso que nos ocupa, y aquí abro un paréntesis, México no ha depositado aún este documento ante el secretario de la OCDE. Por lo tanto, estos plazos o esta parte del proceso aún no empieza a correr. Sin embargo, para efectos de esta presentación y compartirlo con ustedes, lo que les puedo señalar es, si en diciembre se lleva a cabo el depósito del documento, entonces, primer mes completo enero, segundo mes completo febrero, tercer mes completo marzo, él entraría en vigor el 1 de abril de 2023. Obviamente la presentación no cuadra con esta información porque fue hecha para una presentación en noviembre justamente de la COFIRE, ¿no? Pero creo que es claro el escenario en el que estamos parados y también es claro que no han empezado a correr los plazos para la entrada en vigor. Ahora bien, a diferencia de la legislación local donde con la simple publicación en Diario Oficial de la Federación y entrada en vigor, la mayoría de las disposiciones fiscales empiezan a surtir efectos, o a menos de que haya algún transitorio, etcétera. Lo que es un hecho es que en los tratados internacionales también se especifica cuándo empieza a surtir efectos y es muy específico tratándose de tratados internacionales. Cuando se está hablando de impuestos retenidos o de impuestos exigidos. Luego entonces, el artículo 35 aborda el tema. México se reserva el tema de que sus ejercicios fiscales siempre inician el 1 de enero. Por lo tanto, en cuanto a impuestos retenidos, que la regla dice que es de cuando entra en vigor el ejercicio siguiente, y que los impuestos exigidos señalan que una vez que entra en vigor tienen que pasar 6 meses y luego al ejercicio siguiente, podemos concluir de manera estimada, porque no está depositado, pero podemos concluir que si se depositara el documento durante el mes de diciembre de 2022, sin lugar a dudas, la disposición surtiría efectos tanto para impuestos retenidos como para impuestos exigidos el 1 de enero de 2024. Dicho lo anterior, yo los invito a todos ustedes para que hagan un examen de conciencia respecto de qué estructuras tienen en las empresas donde trabajan, en las empresas a las que asesoran, etcétera. Porque es claro que a partir del 1 de enero de 2024, el marco fiscal cambia. Es claro también que tenemos o podríamos tener todo un año para efectos de retar estas estructuras, de revisar qué pagos al extranjero se hacen, etcétera, para verificar si nuestro escenario va a cambiar y tener la posibilidad de reestructurarse. Muchas veces, bueno, yo que tengo muchos años dedicándome a esto, nos quejábamos que estábamos el 29-30 de diciembre viendo los dictámenes aprobados de reforma fiscal y básicamente no teníamos espacio, ¿no?, para celebrar fin de año porque estábamos revisando y preparando materiales para explicar reforma fiscal. Creo que este espacio de tiempo que nos da la oportunidad de la entrada en vigor y surtimiento de efectos de la Convención Multilateral, podemos llegar a una conclusión previa de que tenemos todo el año 2023 para efectos de hacer los cambios y modificaciones correspondientes, ¿no? Ahora bien, ¿cómo darle seguimiento a este asunto? Aquí les comparto la página de internet de la propia OCDE, donde hay un cuadro en el cual la OCDE nos va informando de todos los cambios que se están llevando a cabo en todos los diferentes países miembros. Entonces, este cuadro nos da, pues, de qué jurisdicción estamos hablando,
si se adhirieron al programa o no, si estos documentos ya fueron ratificados en sus países, si ya entraron en vigor o acciones particulares y específicas, ¿no? En el caso de México, el 10 de noviembre, todavía esto no estaba, todo el proceso interno doméstico no está todavía recogido por la OCDE en su plataforma. Seguramente es en próximos días. Hoy en la mañana, una de mis colaboradoras aquí en la oficina me dijo que había revisado esto y no tenía cambios. Pero hay que estarlo monitoreando, porque seguramente cambiará en los próximos días y es importante. Ahora, México tiene 61 tratados para evitar doble imposición bilaterales. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué tan importante pueden ser estos cambios a partir del 1 de enero de 2024 para México? Y en este orden de ideas, me permití prepararles este slide donde se muestra, por lo menos al mes de diciembre de 2022, qué países son aquellos con los que México tiene tratado para evitar doble tributación bilateral, obviamente, y que ellos ya decidieron adherirse al convenio, que ya lo ratificaron y que ya lo depositaron ante la OCDE. Y aquí podrán ustedes encontrar países sumamente importantes para México. Bueno, déjenme cambiarlo. Países con los que México tiene una estrecha relación comercial y que hacen muchísimas transacciones, como Canadá, por ejemplo, que es parte de nuestro TEMEC, ¿no? Países con los que hacemos muchas transacciones, como Japón, Chile, Luxemburgo, Países Bajos, en fin, ustedes pueden revisar la lista y se darán cuenta que verdaderamente esto puede cambiar el escenario fiscal para muchas de las transacciones que actualmente se llevan a cabo, ¿no? Continuando con la lista de países, tenemos otra lista de países ya mucho más pequeña, de países con los que México tiene tratado, pero que ellos ya firmaron el acuerdo, pero que no lo han ratificado. Digamos, estaban como estaba México en septiembre pasado. Estos países son Argentina, Colombia, Sudáfrica, Turquía, Italia, Jamaica, Perú. Y lo que yo les puedo decir es, si ya firmaron, es cosa de tiempo, es cosa de protocolos y de darles oportunidad de que terminen sus procesos internos. Pero seguramente estarán en la lista de países que estarán considerados como tratado cubierto, ¿no? Por así decirlo. Continuando con el análisis de los 61 tratados que México tiene firmados, vale la pena señalar el tema de Alemania, que es un tema particular. Alemania sí firmó el MLI. Alemania sí lo ratificó ya en su legislación interna, ya lo depositó, etcétera. Sin embargo, Alemania decidió no considerar tratado cubierto el tratado que tiene con México. Cuando México vio un poquito por dónde iba la intención alemana, entendemos que hubo negociaciones importantes y decidieron no considerar a sus países respectivamente como tratado cubierto. Sin embargo, empezaron a trabajar o han estado trabajando en un protocolo particular que en principio entendemos, por lo que nos han comentado, trata de recoger muchas de las disposiciones de la Convención Multilateral, pero que por las características de las transacciones y de las entidades que están de Alemania en México y viceversa, es mejor poner en un protocolo particular. Esperemos entonces en el mundo de los fiscalistas pues ver un tratado bilateral complejo, moderno, por así decirlo, que estará pues siendo el marco de referencia para México y Alemania, ¿no? Continuando con el análisis y para ya concluir esta pequeña charla, les podría decir los países con los que México tiene tratado y que no han firmado su intención, que no han firmado su deseo de adherirse al MLI. Y aquí quiero hacer dos menciones interesantes. La primera es, México sí tiene firmado tratado con Guatemala, pero no ha entrado en vigor.
está, digamos, en el protocolo de que pueda estar ya vigente. El segundo tema es que Estados Unidos ha decidido hasta el momento no adherirse a esta convención multilateral. Sabemos que Estados Unidos tiene su propia ideología de cómo llevar a cabo el tema de los impuestos, ¿no? Lo podemos ver con el intercambio de información, ellos tienen FATCA, ¿no? Mientras que todo el mundo va en otro sentido, ¿no? El modelo convenio OCDE, pues es el modelo base básicamente de la mayoría de los tratados en el mundo, ¿no? Y cuando Estados Unidos va con su tratado, pues ellos optan por el modelo del Departamento del Tesoro, en fin. Estados Unidos realmente sigue teniendo el sartén por el mango en muchos sentidos, ¿no? Sigue siendo la potencia económica y pues hasta el momento no ha querido entrar. Muchos de ustedes saben que el tratado con Estados Unidos para evitar doble imposición ha sufrido sus cambios, ¿no? Ya comentaba yo hace un momento que las reglas LOB pues son fuertes. Y pues no nos extrañe que en algún momento Estados Unidos pueda dar un paso adelante e incorporarse a esto. Me parece que si más de 100 países lo están apoyando, pues puede haber algún momento que ellos también se involucren, ¿no? Al final del camino es evitar, como ya lo decía, que se abuse de los beneficios de los tratados, atacar los temas híbridos, que es una parte muy importante, los temas de arbitraje y darle para adelante principalmente a los MAPs, ¿no? Los Mutual Agreements Procedures. Y bueno, el tema en general de cómo a través de un instrumento flexible poder llevar a este mundo a un tema de pagar impuestos donde está la sustancia, ¿no? Les agradezco muchísimo su atención a esta charla. Les reitero que soy miembro de la Comisión Fiscal Internacional de la región Centro-Occidente y sigo sus órdenes. Les agradecemos mucho. Espero que esta plática sea de ayuda y muchas gracias por su atención. Hasta luego. Muchísimas gracias, Andrés. Un gusto escucharte. Muy interesante, pues ya nos diste un parámetro y nos fuiste llevando de la mano desde los antecedentes de este instrumento multilateral. Estoy segura que esta información será de total interés y de total utilidad para todos nuestros amigos que nos siguen. Recuerden suscribirse y tendremos más contenido de las diferentes comisiones regionales de esta región centro-occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Recuerden, todos somos IMCP y nos seguimos viendo. Hasta mañana, amigos.